distintas trayectorias de vida compartidas y con todos ustedes en esta jornada tan importante y en este tan importante lugar para nosotros como es el Centro Agustín Ferreiro, en donde periódicamente confluimos en instancias como esta, porque para eso está. El Centro Agustín Ferreiro es un lugar que forma maestros rurales, pero por añadidura se dedica a hacer confluir aquí a diversas instituciones que tienen que ver con la educación rural o con la ruralidad, y por lo menos desde hace algún tiempo a esta parte hemos querido darles impronta con Alejandra, con el equipo del Departamento de Educación Rural, tratando de vincularnos con diversas instituciones amigas con las que hemos venido trabajando en el último tiempo, así que es bien importante que esto tenga lugar. Efectivamente, como comentaba Alejandra, además de los inmerecidos elogios, la idea era compartir unos minutos con algunas ideas acerca de la cuestión de la ciudadanía, la escuela y la ciudadanía, y cómo ese concepto ha estado presente en lo que son las estructuras curriculares de primaria y lo que es también lo que nosotros llamamos la pedagogía rural, porque en Uruguay nosotros estamos convencidos de que existe, porque así ha sido construida históricamente, una pedagogía rural uruguaya con características identitarias propias, con elementos conceptuales autóctonos que tienen que ver con nuestros medios rurales y que sigue estando presente aun cuando los medios rurales vayan modificándose y hayan cambiado las realidades respecto a los años 40, 50, con nuestra pedagogía a partir de elementos teóricos, de discusiones fermentales y también de experiencias llevadas adelante en territorio por maestros en actividad, maestros rurales, tuvo lugar. Pero vamos a hacer algunas consideraciones, si se quiere, teóricas, tratando de vincular esto con el concepto de soberanía alimentaria. Y si hay un autor que se ha referido desde los años 80 en el marco de las pedagogías de la resistencia, tratando de matizar el reproduccionismo, la idea de la escuela como reproductora de la sociedad, matizarla en el sentido de complejizarla, no negar que ese fenómeno exista, ni mucho menos. Ahí Henry Giroux nos trae algunos elementos vinculados con esto de la lucha por la ciudadanía, como le llama él, y Giroux nos plantea esto de que es medular para una política y una pedagogía de la ciudadanía crítica la necesidad de reconstruir un lenguaje visionario y una filosofía pública que coloque la igualdad, la libertad y la vida humana en el centro de las nociones de democracia y ciudadanía. Esto de colocar la vida humana en el centro de las nociones de democracia y de ciudadanía parece baladí, parece un lugar común, un discurso que no dice demasiado, y sin embargo, a la luz de los acontecimientos que vemos en estos tiempos, esta cuestión de reubicar la idea de vida humana, de libertad y igualdad en el centro de la construcción pedagógica y la construcción política que sustente esa construcción pedagógica parece ser nuevamente fundamental, parece ser un elemento que no lo podemos dejar de lado. Y hay cuatro consideraciones, haciendo un breve recorrido por algunos planteos de Giroux, la primera de las cuales, la primera consideración, tiene que ver con que ese concepto de democracia para una ciudadanía plena no se puede fundamentar en una noción histórica de la democracia o una noción trascendente de la verdad o la autoridad. Muy por el contrario, Giroux plantea que la democracia es un lugar de lucha y como práctica social adquiere formas propias mediante los conceptos ideológicos de poder, política y comunidad, que muchas veces son contradictorios entre sí. Por lo tanto, hay allí, tanto para la construcción de ciudadanía como para la democracia en sí, un lugar de lucha permanente, un lugar en pugna que nos tiene a todos como actores y que también implican otros actores con juegos de poder que se entremezclan y que no pueden dejar de considerarse. Esto vamos a ir viendo en estos minutos cómo tiene un efecto directo sobre cómo la escuela y las estructuras curriculares han trabajado el tema de la ciudadanía y de qué manera, a través de los contenidos que se enseñan, de las prácticas de enseñanza, de la formación de los docentes, de lo que supone ser escuela, en el caso de la escuela pública uruguaya, implica esto de entender la ciudadanía y este interjuego de poderes.
algunos autores que cita Giroux, como Laclau y Mouffe, hablan de la referencia a un garante trascendente, a un garante que está más allá de nosotros mismos, es una referencia inexistente que debe desaparecer. En tanto, debemos ser conscientes de que no hay ley que no se pueda perfeccionar, que no se pueda cambiar, no hay cuestión que cuyos dictados no queden sujetos a debate o cuyos fundamentos no se puedan poner en tela de juicio. O sea, la democracia, dice Laclau, da paso a la experiencia de una sociedad que no puede ser aprendida ni controlada, en la cual se proclamará la soberanía del pueblo, pero en la cual su identidad jamás se dará de manera definitiva, sino que siempre permanecerá latente. Esta cuestión de recuperar la idea de que no hay ley que no se pueda perfeccionar, que no se pueda eliminar, que no se pueda modificar, que no pueda estar en debate, que no hay fundamentos que no se puedan poner en tela de juicio, es algo que dicho así parece también simple, pero la escuela, y sobre todo el currículum, los programas curriculares, tanto el currículum prescrito, pero mucho más lo que algunos autores señalan como el currículum oculto, forma parte de una mirada desde la escuela, unas formas de ver el mundo que muchas veces se conciben o se hacen concebir como las únicas posibles. Digamos, las estructuras curriculares en la escuela de algún modo plantean miradas que se terminan naturalizando como las únicas posibles. Es decir, se genera un escenario que aparentemente delimita el mundo de lo posible, más allá de lo cual no hay noción que en términos lógicos uno se pueda representar. Esto, Gabriel lo mencionó, tiene mucho que ver, y Michael Apple en los años 80 lo trajo a colación, tiene mucho que ver con el concepto de hegemonía gramsciana, digamos, esta cuestión de cómo la hegemonía se presenta saturando las conciencias y presentándose como el único mundo posible a ser visualizado. Eso tiene que ver hasta con las formas de comportarse, las formas de articular el cuerpo, la mente y el pensamiento en cuanto a la percepción. Y esto es algo de lo cual la escuela ha estado siempre impregnada. Esta idea de que lo que presenta la escuela es la realidad objetiva, la realidad neutral, que es provista de los conflictos, como los saberes, porque esto tiene que ver con cómo se presentan los saberes presentados en la escuela están despojados de los conflictos a que fueron sometidos en su origen o a que siguen siendo sometidos en distintos ámbitos de producción, de aceptación de esos saberes, pero esos saberes puestos en el currículum, esos saberes puestos en la escuela, parecen congelados en una lógica en la cual los conflictos parecen ser inexistentes, y esos saberes se presentan como la verdad única, la verdad ineludible, la cual no se puede transformar, y finalmente hay mucho de dogma, hay mucho de cuestión incuestionable. La noción de lo político, por lo tanto, no se reduce, dice Giroux, al acento que, por ejemplo, ponen los liberales en cuanto a que conducirse a partir de lo que enseña la escuela siempre es seguir las reglas de la legalidad y de los procedimientos administrativos, y no más que eso. Tampoco se reduce al punto de vista más derechista de que la política es un asunto que tiene que ver o que se contrapone a la defensa de la economía del mercado libre, con una definición individualista de los derechos y de la libertad. Por el contrario, estas cuestiones, como decíamos, cuando les plantea Apple, tomando en cuenta el pensamiento de Gramsci acerca de la noción de hegemonía, tiene que ver con esta conciencia de cómo la hegemonía satura las conciencias y hace ver las cosas desde el currículo y desde la enseñanza como el único mundo posible. Es decir, la hegemonía busca o dibuja el escenario de lo posible, tratando de impedir que los sujetos conciban un mundo más allá de los límites que se muestran. Y de algún modo eso tiene que ver mucho con la idea de esa escuela que reproduce las estructuras y que reproduce estructuras monolíticas, en tanto la propia estructura se asegura a través de la escuela, como decía Althusser, como aparato ideológico del Estado, su permanencia. Y la permanencia no de cualquier sociedad, sino de aquella sociedad que de algún modo tiene que ver con los juegos de intereses que la clase dominante busca que sea. Es decir, la sociedad, su estructura, pero también el concepto de democracia y el concepto de participación ciudadana están ligados a una concepción que se termina reproduciendo en la escuela a modo de estructura monolítica.
Sin embargo, siempre que hay estructura también hay acontecimientos, es decir, sobre la base del telón de fondo de la estructura hay acontecimientos cotidianos como este que estamos protagonizando aquí, o como el que protagoniza docentes y alumnos en el aula de cualquier escuela, y que de algún modo son acontecimientos que están enmarcados, sujetos, determinados por la estructura, pero que como acontecimientos también resisten a la estructura o tienen la posibilidad de resistir a la estructura, y de ahí que luego del reproduccionismo francés aparecieran algunos autores que nos hablan de que ese fenómeno, si bien se produce, no es tan sencillo, sino que es mucho más complejo, en tanto hay mecanismos también de resistencia por parte de actores sociales, de docentes, de estudiantes, que de algún modo, aunque estén sujetos a la estructura, hacen que ésta presente algunas grietas. Por lo pronto se presenten algunos intersticios, algunas pequeñas transformaciones que en última instancia pueden ser germen de transformaciones que hagan colapsar la estructura en algún sentido. La teoría de la reproducción implica, claro, esto de generar imágenes especulares a través de la escuela, por medio de la cual la sociedad se reproduce. Y lo hegemónico precisamente es el orden de la estructura. Pero siempre la estructura implica actores que trazan grietas, que la fracturan o que eventualmente la pueden hacer colapsar. Esos intersticios son el germen de la estructura, y allí aparece la pedagogía de la resistencia, pero sobre todo la pedagogía de la posibilidad. Esta cuestión de, bueno, hay una oportunidad y hay unas posibilidades que pueden ser aprovechadas a partir de lo que cada uno de los actores puede protagonizar en colectivo, y articulando en torno a lo colectivo unos intereses que no siempre son los que la clase dominante hegemónicamente impone la construcción de la estructura general. De algún modo, lo que trae a colación Giroud es lo que él llama el concepto radical de democracia, que dice necesita desarrollar una noción de democracia activa que se pueda hacer prosperar enérgicamente frente a los portavoces liberales y conservadores, y que, tomando palabras de Chomsky, se insten a una mayor moderación, porque son estos, los liberales y conservadores, son los que instan a una mayor moderación de la democracia y a tomar medidas para que la población regrese a un estado de apatía y pasividad, para que la democracia, en el sentido que ellos prefieren, pueda sobrevivir. Y eso que se sigue llamando democracia, o que se sigue llamando en ese marco conceptual de participación ciudadana, quede reducido a unos meros formalismos o a unas meras instancias formales de participación que de algún modo están precisamente armados para que la estructura se garantice a sí misma su perpetuidad. La segunda consideración de las cuatro que realiza Giroud tiene que ver con que esto del lenguaje radical de ciudadanía y democracia trae aparejado un fortalecimiento de los vínculos horizontales entre ciudadano y ciudadano. Esta cuestión de otro tipo de vinculación más allá de las vinculaciones matrizadas por lo institucional. Y esto exige una política de diferencia en la que se puedan reconocer las demandas, las culturas, las relaciones sociales de diversos grupos como parte de un pluralismo radical. ¿Cómo hacer que este pluralismo radical, esta cuestión de las demandas, culturas y relaciones sociales entre en la escuela? Es parte de la lucha por la ciudadanía de la cual da cuenta el autor. Es parte de la lucha en el marco de la democracia como un espacio de lucha. Es decir, los mecanismos para transformar la escuela o para incidir, como decía Gabriel, en la escuela tal como está conformada en el marco de un sistema, etc., es una lucha cotidiana que se da en las propias escuelas, en las comunidades que rodean las escuelas, y que muchas veces se contrapone a lo que el sistema educativo piensa para esas escuelas. Esto tiene que ver con los contenidos a enseñar, esto tiene que ver con las estructuras curriculares, qué cosas incorporamos a las estructuras curriculares, cómo eso está formando parte de un juego de poderes institucional complejo, pero también cómo los docentes pueden y deben darse la oportunidad de resistir y transformar desde el lugar que les corresponde en conjunto con las comunidades que forman parte de esa escuela. Aquí, la pedagogía rural uruguaya, esa categoría conceptual, pedagogía rural uruguaya, que construyeron Miguel Soler, Julio Castro, etcétera, en los años 40 y 50, tiene mucho para decir, porque precisamente, como señalaba Alejandra, las discusiones de los 40
tenía mucho que ver con esto de cómo la escuela se debía vincular con la comunidad, porque hasta ese momento la escuela, decía Julio Castro, era un pedazo de ciudad, un islote instalado en el campo, en el marco de una incomprensión mutua. La escuela y sus maestros conocían el medio porque venían de otro lugar, y por lo tanto la escuela no comprendía el medio ni el medio comprendía la escuela. La construcción de una nueva escuela, en el marco de la nueva escuela rural, fue construyendo una serie de conceptos que forman parte de esa pedagogía rural uruguaya, donde los medios, el medio social y natural, forman parte de la escuela y es un medio enseñante. Es un medio enseñante al cual la escuela le brinda cosas, pero también del cual la escuela obtiene elementos sustanciales para sus propuestas educativas. En un diálogo que necesita una cuestión básica, que es la comprensión mutua, que hasta ese momento era inexistente. Por un camino ha ido la pedagogía rural uruguaya, de la cual los maestros rurales, sobre todo, son herederos, porque de algún modo nos paramos sobre la base de lo que aquellos maestros nos decían en su tiempo, pero en épocas más recientes, la propia pedagogía rural uruguaya, a partir de las prácticas o de lo que se hace en esta misma casa, también constituye un lugar de lucha, porque se contrapone a otras visiones que de algún modo plantean matices, alejamientos y hasta contraposiciones fuertes a ese tipo de relaciones con la comunidad que planteaba la pedagogía rural uruguaya. Entre otras cosas porque, por ejemplo, a partir de las políticas neoliberales de los 90, la palabra medio, ese medio enseñante, el medio rural o el medio urbano, ese medio con el cual la escuela debe interactuar, se lo cambió por la palabra contexto, y el término contexto siempre tiene o ha tenido en las políticas educativas nuestras y de América Latina una connotación negativa. El contexto es crítico, el contexto es algo de lo cual hay que defenderse, el contexto es algo que, lejos de ser enseñante, es algo de lo cual hay que alejarse, y hay que alejar al niño de ese contexto. Es una noción que no es equivalente, muy distinta a la noción de contexto de los 90 que la noción de medio. Y hoy que estamos un poco más alejados de los 90, sin embargo, eso sigue permeando discursos de política educativa, esa idea de contexto amenazante o de contexto negativo, eso sigue estando presente, y es algo muy distante de aquella pedagogía rural uruguaya. Yo creo que aquí se trata de pensar cómo construir en este escenario el concepto de soberanía alimentaria que vaya más allá de la noción de seguridad, por un lado, y de la reducción a unos menos aspectos técnicos, revestidos de un halo de modismo, discurso legitimante o estilo de vida. Es decir, uno tiene la sensación de que desde algunos discursos de política educativa, curriculares, fijándose en cómo está armado el programa para escuelas públicas, ya ahora no tenemos un programa para escuelas rurales específico, eso es un campo de discusión, pero no nos vamos a meter en esto, pero desde esos discursos políticos o incluso discursos técnicos de formación de maestros que luego van a trabajar en las escuelas rurales, en los estudiantes magisteriales, o desde discursos que manejan los inspectores, etc., muchas veces las cuestiones vinculadas con el concepto de agroecología o el propio concepto de soberanía alimentaria queda reducido a un conjunto de elementos técnicos vinculados a la huerta de la escuela o vinculados a algunos procedimientos relacionados con cierto estilo de vida o cierta moda que impregna algunos discursos, y eso es un poco peligroso porque de algún modo se instala en el currículo y en la enseñanza un discurso exento de política y despojado de un telón de fondo ideológico, desprovisto de componentes sociales profundos, por lo que los contenidos que hacen alusión a esto, si están despojados de sus componentes sociales profundos, si están exentos de discusión política, si están desprovistos de un fondo ideológico que le da lugar, terminan convirtiéndose en contenidos programáticos como cualquier otro. Terminan convirtiéndose en contenidos programáticos como contenido reducido a las ciencias naturales, estrictamente técnico, y eso tiene que ver con el peligro de cómo se muestra el conocimiento, cómo se lo presenta el conocimiento desde la escuela. Ahí es donde me parece tenemos que incidir de algún modo, tenemos que intentar incidir en la manera en que los saberes circulan en la escuela, pero no dentro de
las cuatro paredes del aula, sino en el aula entendida como aquellos escenarios donde se producen acontecimientos de la enseñanza y del aprendizaje, y a veces es dentro del salón, y a veces es fuera de él, pero siempre allí está el aula con sus protagonistas, que no son solo maestros y alumnos. Es decir, esta cuestión de cómo se presenta el saber no es menor, porque hay siempre una tendencia a presentar el saber de un modo aséptico, de un modo neutral, de un modo tal que se desconocen los conflictos inherentes a cualquier saber que se haya producido en un ámbito, por ejemplo, el ámbito de la ciencia. Esto muy bien lo señalaba ya en los 80 de Michael Lapp, cuando hablaba del currículum oculto y cuando hablaba justamente de cómo se construían las estructuras curriculares negando el conflicto. Negando el conflicto y haciendo ver que los saberes que se presentan en el currículum son saberes totales, saberes finales, saberes en los cuales no hay ideología ni política presente allí, saberes neutrales. Esto es un peligro, un fuerte peligro que se sigue dando, no es algo propio de los oyentes. Si no se comprende que es parte de la lucha por la ciudadanía, lo que está sobrevolando es una mirada hegemónica, ascética e inofensiva, que se presenta como algo inofensivo allí. Desde esta perspectiva es que se suele permear las estructuras curriculares y de enseñanza una forma de entender esto que no es otra cosa que la estructura manteniendo resguardos que garantizan su perpetuidad. Un ejemplo claro de esto en las miradas críticas es, por ejemplo, la geografía que aprendimos en la escuela, la geografía de calcar los mapas, la geografía meramente descriptiva de los paisajes, etc. Y Lacoste, un geógrafo francés de la década de 70, decía, esa geografía de los profesores, o esa geografía de espectáculo que nos muestran en la televisión, no es la verdadera geografía, porque la verdadera geografía como disciplina es un arma para la guerra, porque es mucho más que calcar mapas y de describir paisajes, es comprender las relaciones espaciales atravesadas por elementos, sobre todo sociales, aun cuando estemos mirando un paisaje antes llamado natural, y eso tiene unas connotaciones políticas profundas que están invisibilizadas o están enmascaradas en la escuela como un conjunto de saberes inofensivos. La geografía es aprenderse las capitales de los países, el nombre de los ríos, y va mucho más allá de eso. Y esto con cualquier otro saber que enseñamos en la escuela. Siempre el peligro está en la presentación de ese saber despojado del conflicto y por lo tanto un saber que se presenta como inofensivo. La tercera consideración tiene que ver con que el discurso de democracia revitalizado, radical, en la construcción de ese tipo de ciudadanía, no se debe basar exclusivamente en un lenguaje de crítica, sino, dice Giroux, debe haber un lenguaje de la posibilidad, con un lenguaje que se conjugue, una estrategia de oposición con otra orientada a la construcción de un nuevo orden social. De algún modo, él llega a decir, hay que apostar a la utopía como un proyecto de posibilidad, que sea un extraño juego de palabras que pueda resultar paradójico, se necesita de utopía para generar un proyecto basado en la posibilidad y esta idea de pensar en la pedagogía de la posibilidad. Y finalmente la cuarta consideración tiene que ver con que es preciso que los educadores y quienes están en torno a la escuela definan las escuelas como esferas públicas en las que la dinámica del enfrentamiento popular, la política democrática se pueda cultivar como parte de la pugna en pos de una sociedad democrática radical. Hay que legitimar las escuelas como lugares que proporcionan un servicio público para la formación de ciudadanos activos. Esto, dicho así, parece fácil, pero hay algunas consideraciones que deben quedar sobre la mesa para seguir siendo discutidas. Una escuela que la podamos pensar no solo conforme a la manera en que reproduce las prácticas lógicas y sociales del capitalismo, sino también según su potencial para nutrir a la alfabetización cívica, a la participación ciudadana y, si lo dice, a la valentía moral. Esta cuestión implica también ciertas agresiones respecto a un status quo que la escuela se encarga muy bien estructuralmente de mantener y defender. Entonces, la noción de participación ciudadana en ese sentido supera con mucho el concepto legal y abstracto de ciudadanía que se vanagloria en las nociones de democracia que priman en las corrientes prevalecientes. Ir más allá de eso y cuestionar ese concepto formal, legal, digamos, lo que implica ser ciudadano.
Hay una relación directa entre educación, pedagogía y política en este sentido. En el último tiempo algunos sentimos que las discusiones sobre educación, que particularmente este año, por ejemplo, hemos visto por doquier, son discusiones que están exentas de pedagogía. Por lo tanto, son discusiones que necesitan de pedagogía, y esa pedagogía que sí formaba parte de las discusiones de educación hace unos cuantos años en el Uruguay, hoy la pedagogía parece tener poco para decir, o parece tener poco lugar para decir cosas acerca de las discusiones que en la clase política o en la prensa se dan acerca de la educación. Incluso cuando se discute presupuesto, incluso cuando se discuten líneas a seguir, cuando nos imaginamos los futuros posibles a seguir, hay allí la ausencia de la pedagogía. Y a su vez, la pedagogía necesita de más política. De algún modo se debe clarificar la manera en que la compleja dinámica de la ideología y el poder organiza las diversas experiencias y dimensiones de la vida escolar, a la vez que media en ellas. Entonces, en esto de la ciudadanía, la vinculación de la educación con la ciudadanía nos proporciona una manera de evitar que se tenga que desarrollar la educación cívica, que en los currículos anteriores tenía esa determinación, que se llama educación ciudadana, construcción de la ciudadanía, justamente en los programas, que sea eso como una materia aparte, digamos, una cuestión de los contenidos propios de la educación ciudadana. Y por el contrario, inculcar que en realidad sus aspectos más importantes están en todas partes de las distintas materias, disciplinas y contenidos. Es decir, que cualquier contenido que enseñemos en la escuela nunca puede ser neutral, aunque sea el área del triángulo. No importa qué tipo de contenido y de qué disciplina es eso. No hay neutralidad posible, y siempre hay un acto político depositado en la enseñanza de un saber, porque el recorrido que ese saber ha tenido desde su ámbito de producción, pasando por lo curricular, pasando por la enseñanza, hasta que alguien se comprende, con suerte, es un recorrido que está matizado por elementos epistemológicos, pero también por fuertes componentes políticos que lo van ubicando en las distintas esferas. Que los estudiantes tengan la oportunidad de preguntarse, por ejemplo, cómo se constituyen los conocimientos en tanto que elaboraciones históricas y sociales, tratando de desmistificar esto, de que el conocimiento viene de algún lugar y está ya naturalizado y finalmente se termina convirtiendo en un dogma que se transmite. No, en realidad siempre hay una elaboración histórica y social de la cual hay que ser consciente. Trátese de un concepto de las ciencias naturales, o trátese del concepto de democracia o del propio concepto de ciudadanía. Las formas en que el conocimiento y el poder se unen frecuentemente de diversas maneras, contradictorias entre sí, para sostener y legitimar ciertos discursos particulares, y no construyendo esa idea de hegemonía que veíamos hoy con Gramsci. Yo dejé para el final leer un breve pasaje de lo que plantea Giroud, que tiene que ver con lo que hoy estamos haciendo acá, con la confluencia de todos nosotros aquí en el Centro Agustín Ferreiro, y con lo que el Centro Agustín Ferreiro ha intentado hacer en el último tiempo, en los últimos años, en esto de articular miradas, buscando alianzas con diversos actores, diversas instituciones, diversas organizaciones sociales vinculadas con lo rural, con la ruralidad, con la educación, y que de algún modo implica encontrar algunos denominadores comunes, pero también, por supuesto, encuentros para el debate y encuentros para la construcción de ciudadanía en este sentido. Porque sigue sobrevolando esto de cómo hacer que las escuelas sean un espacio que de algún modo desde el cual se construye ciudadanía, más allá y a veces a pesar de la estructura a la que pertenece formalmente. Y basándose en esta cuestión de la posibilidad, justamente Giroud dice, como educadores podemos ayudar a hacer que lo político sea más pedagógico, y ahí está la otra mirada, no
político, más pedagógico. Es decir, al mismo tiempo que decimos que la educación necesita de más pedagogía, la pedagogía necesita de más política, también la política necesita de más pedagogía. Es decir, la mirada de lo político necesita impregnarse de más pedagogía. Hoy basta ver cualquier discurso político que hable de las escuelas y los liceos para darnos cuenta cuán lejos estamos de incorporar el lenguaje pedagógico al discurso político. Es decir, para tener una conciencia pedagógica que es muy sencilla. No estamos hablando de... El discurso pedagógico se basa en respuestas diversas, discutibles, a las mismas preguntas, que son preguntas básicas de la pedagogía que siempre nos hemos hecho. Preguntas clásicas de la pedagogía, que hoy parecen estar pasadas de moda. ¿Qué escuela queremos? ¿Qué instituciones educativas queremos? ¿Para qué futuro? ¿Para qué sociedad? ¿Qué mujer? ¿Qué hombre queremos formar? Si esas preguntas son preguntas cuyas distintas respuestas han conformado diferentes corrientes pedagógicas. Pero hoy, más que faltan respuestas, faltan las propias preguntas. Parece que las preguntas ya no están presentes. Y eso es un problema. Como educadores podemos ayudar a hacer que lo político sea más pedagógico, uniéndonos a grupos y movimientos sociales externos a las escuelas, que pugnan por abordar muchos de los problemas y asuntos sociales importantes. Tales alianzas revisten importancia no solo porque vinculan la lucha en favor de una escuela pública democrática con las preocupaciones y cuestiones más amplias de la sociedad, sino también porque ponen de manifiesto la posibilidad de que los intelectuales trabajen ya no meramente como intelectuales específicos de sus respectivos lugares de trabajo, sino igualmente como parte de un buen número de luchas separadas, pero no desconectadas, en las cuales pueden ser provechosas sus habilidades teóricas y pedagógicas. Para decirlo de otra manera, como educadores críticos no podemos desplazar más allá de nuestra función social de maestros de escuelas públicas a modos de poder aplicar y enriquecer nuestros conocimientos y destrezas por medio de participaciones prácticas en esferas públicas de oposición fuera de las escuelas. Y precisamente la pedagogía rural uruguaya, una de las cuestiones que en algún momento intentó hacer y propuso es, y lo llevó adelante en cuestiones difíciles, es actuar fuera de las escuelas públicas. O sea, hay allí una tensión, claro, entre la defensa de la escuela pública y también la apertura de otras posibilidades desde dentro de la escuela o desde fuera de ella, que de algún modo lleve adelante este tipo de procesos en función o en el marco de una pedagogía de la posibilidad. Pero bueno, todo eso sigue en pie allí para abonar la discusión y seguir debatiendo. Gracias.